¿Qué tal amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Sean bienvenidos a una nueva edición de Hora de Conversar. Hoy nos enfocaremos en la minería, principalmente en la minería del cobre. Generalmente es una de las áreas productivas, una de las áreas económicas que más da que hablar año a año. Considerada por algunos como el sueldo de Chile, la verdad es que en momentos de crisis es una de las actividades más vilipendiadas por uno o por otro sector. Para comenzar a ahondar en lo que ha ocurrido durante este 2017, lo que se viene arrastrando ya desde hace un par de años y por supuesto las cifras que nos han dejado estos últimos meses específicamente respecto de la minería de cobre, es que les quiero presentar a nuestros siguientes invitados. En primer lugar, Agustín Latorre, director de comunicaciones de la Federación Minera de Chile, a quien le damos la más cordial bienvenida. Agustín, ¿cómo estás? Bien, gracias Iván por la invitación para poder permitir que los trabajadores mineros podamos expresarnos frente a la comunidad, ¿no? Tenemos también a Cristian Montesino, quien es nuestro Ceremi de Minería. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Iván. Y Antonio Sánchez, director de la Cámara de Comercio, para aportar también un punto de vista un poquito externo a lo que es esta situación. Antonio, ¿cómo estás? Encantado de estar reunidos acá para conversar sobre nuestra región. Sobre nuestra región también, y uno de los temas que más la afecta. Prácticamente, Cristian, somos una región monoproductora de cobre. El 80%, si es que no más, de la actividad económica está relacionada directa o indirectamente con la minería. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cómo evalúan desde el gobierno y desde el gobierno regional específicamente el impacto que han generado estos últimos 2 años con esta baja constante en el precio del cobre, que recién durante estas últimas semanas se ha manifestado una recuperación ya más o menos estable? Sí, a ver, claramente tú lo mencionas, yo creo que Antofagasta es y será una región eminentemente productora de cobre, pero no solamente como actividad, pero yo daría la distinción y no señalaría en torno a la monoproducción. Yo creo que hoy día Antofagasta es la capital energética por excelencia de nuestro país y por cierto también es la capital astronómica por excelencia. Dos componentes que están directamente relacionados con la energía propiamente tal y con las millones de proyecciones que tiene para los mercados nacionales como extranjeros. En torno a que claramente esta baja ha tenido una influencia, eso es un hecho evidente. O sea, yo creo que tanto el comercio, tanto el mundo de la inmobiliaria, tanto el mundo de los servicios, tanto el mundo de... es palpable que efectivamente hay una contracción y que muchos de sus proyectos efectivamente hayan tenido una latencia importante y eso es visto y se ve en la región. Pero sin embargo, creemos que efectivamente tenemos un optimismo moderado. Los precios hoy día, aproximadamente del último trimestre del año pasado, han tenido una leve alza y hoy día se han mantenido precios bastante atractivos dentro de las proyecciones que nosotros tenemos. O sea, la Cochilco efectivamente ha proyectado el precio del cobre en $2.64 con 3 sucesivos aumentos de proyección. Entonces eso obviamente tiene importancia a la hora de la decisión de la ejecución, del diseño y la ejecución de las políticas públicas. Sin embargo, tal como te comentaba, me parece que todavía vemos los efectos de ser una región prácticamente monoproductora, porque si no fuera así, la verdad es que el impacto en la baja de los precios del cobre no hubiera afectado a tantas áreas distintas como la que mencionaste. Por lo tanto, todavía estamos en esa situación y de esa perspectiva quiero pasar a Agustín en el sentido de cómo también estos últimos 2 o 3 años han afectado al mundo laboral al interior de la minería, que es quizás el primero que sufre con esta crisis al momento de comenzar a pasar en primer lugar por los despidos, que son los que comienzan en un primer momento a minar la economía regional. Claro, o sea, mira, la minería es evidente que impacta mayoritariamente al país, ya sea positiva, a la región, ya sea positiva o negativamente, depende de los ciclos del cobre. Y efectivamente en los últimos años precederos tuvimos un ciclo de superprecios del cobre, o sea, lo que se reflejó en un aumento, ¿no?, de la industria minera en el país, por lo tanto también la llegada de mucha gente a trabajar, y eso evidentemente dinamizó, ¿no es cierto?, la economía de la región. Pero a contrapartida tuvimos después la caída de los precios del cobre y se contrajo, ¿no es cierto?, la economía de la región producto de esa situación. Pero nosotros de verdad creemos que el cobre en sí no es el responsable de estos vaivenes de la economía en la región.
en la región y en el país, o sea, porque tenemos que ser claros que no solo impacta a la región, sino que impacta al país, es que lo que de verdad determina todos estos vaivenes en la economía es que en Chile no existe una política minera y en particular una política del cobre, ¿no es cierto?, que tome otros parámetros, porque evidentemente que con los superprecios la extracción de cobre se ha monopolizado en el concentrado y se va un montón de valor agregado hacia afuera, que si ese valor agregado lo tuviéramos en la zona, en la región, en el país, otra sería la situación, ¿no es cierto?, económica del país, mucho más sustentable en el largo plazo, y que por suerte nosotros como sector de trabajadores hemos venido planteando esto hace muchos años. Yo creo que las últimas 3, 4 décadas los trabajadores hemos venido planteando este tema de una política del cobre para Chile que contemple aspectos como, ¿no es cierto?, la extracción, que contemple el valor agregado, fundir, refinar, y ojalá pensemos algún día en manufacturar el cobre en Chile. Si esos factores se tuvieran en cuenta, como te digo, la economía del país sería mucho más equilibrada y no tendríamos estos vaivenes que hoy día tenemos. Por suerte, esta crisis que se produjo por la caída de los superprecios ha traído, ¿no es cierto?, al tapete temas tan importantes para el desarrollo de la minería y del país como la productividad y el valor agregado, y son temas que hoy día son relevantes en la discusión y donde ya se está visualizando proyectos que vayan en esa línea. Vamos a volver a eso en un instante porque nos falta esta otra arista, que es cómo también, Antonio, de tu perspectiva, como director de la Cámara de Comercio, ves que ha impactado el tema de las bajas de los precios del cobre en esta otra área, que es la que concentra una tremenda cantidad de personas que están trabajando, que imagino se percibe el alza o la baja justamente de los gastos que se hacen a nivel regional. Efectivamente, el comercio es el que primero se resiente cuando el circulante en la región disminuye. Y hablo del circulante que transfiere a los otros sectores de la economía, especialmente los trabajadores del cobre, con la cantidad de despidos que hubo durante el proceso de ajuste de las empresas mineras. Eso inmediatamente comenzó a notarse y se sigue notando hoy día en el comercio. Por ejemplo, todos sabíamos cuando se hablaba de los fabulosos bonos mineros, años atrás, ya cuando el comercio aparecía en estos letreros, lleve su auto, pague con el bono, y no solamente eso, porque todo lo que los trabajadores perciben, los que viven en nuestra región, que son aproximadamente 55% del total de los trabajadores de la minería, se transmite a los otros sectores de la economía a través de lo que la misma gente que vive acá, que trabaja en la minería, distribuye a través del comercio principalmente y otros servicios, obviamente, al resto de la economía. Obviamente, entonces, el comercio es el primer sector que se resiente y van cayendo también otros, como la construcción y obviamente los demás sectores que también van viendo cómo la región hasta cierto punto es más pobre. La región es más pobre, es más bien pobre. Pero yo no lo dejaría solamente en el tema del precio del cobre, ya, porque yo en eso discrepo en cuanto a que sea el precio del cobre lo que haya gatillado totalmente lo que hoy día estamos viendo con la minería local y nacional. Ya creo que hay otros factores que también inciden, que hacen que nuestra región hoy día esté en la situación que está. Nuestra región, si bien depende absolutamente, prácticamente más del 70% directo es minería, y los otros sectores, después viene construcción, que también depende de la minería, y ya les digo, el comercio es lo que tiene en minería, casi todos los demás sectores se nutren de la minería. Hay otros elementos que van más allá del precio, que hacen que nuestra región subsista de mejor manera. Si nosotros vemos el crecimiento de nuestra economía local, es como una sierra y que está más bien ligada a los procesos de inversión en la minería. Cuando la minería está en régimen, nuestra economía permanece más estable, pero los procesos de crecimiento que percibe la región y donde se ve mayor actividad económica es cuando la minería está invirtiendo. Y eso es lo que nos preocupa, porque hoy día la inversión en la minería ha bajado mucho, y eso como perspectiva para nuestro sector económico, y yo creo que también obviamente para los trabajadores, porque ahí está su empleo directamente, no es bueno, ¿ya? Porque además nos está diciendo que la recuperación no va a ser lo
acelerada que nosotros quisiéramos que Las fuera. inversiones muchas veces dependen justamente de políticas de Estado, Cristian. ¿Cómo se están trabajando las políticas de Estado con respecto de generar más inversión en las regiones que son netamente mineras, más allá de Antofagasta? Sí, yo creo que yo discrepo un poquito ahí, Antonio. Yo creo que necesariamente el proceso de inversión minera es un proceso globalizante. Hoy día, si tú te das cuenta, son muy pocos los proyectos Greenfield que se están realizando, casi todos son Brownfield. Entonces, y eso dice relación con que la capacidad de los inversores está directamente relacionado con el aseguramiento de las condiciones de producción. Y eso, hay distintas condiciones ¿cómo se llama? O condicionantes de la producción, que es la certeza jurídica, que es la estabilidad política de los estados, ¿cierto? Que es la capacidad de expansión económica también de los propios inversores privados. Y esos son condicionantes que yo creo que afectan a todo el mundo hoy día. No es un hecho particular de nuestro país. Pero Chile se ha vanagloriado siempre de tener todo eso. Por supuesto. No es solamente nuestro país, pero por ejemplo el informe Fraser de este año hace caer a nuestro país 28 lugares, quedando en el lugar número 39. Primera vez en la historia que Perú quedó sobre Chile, está en el lugar 28. Eso nos está diciendo que las condiciones internacionales no son iguales para todos. Porque efectivamente, o sea, nunca en la historia, siempre en el informe Fraser, Chile había estado en el primero, segundo, tercer lugar de las condiciones para invertir. El informe Fraser, para los que nos escuchan, es el informe que dice cuáles son dónde están las mejores condiciones para invertir en minería. Primera vez en la historia que Chile está en el lugar 39, superado por un país vecino como que en el 28. Entonces, pero igual, las condiciones no son las mismas para todos. Sí. En algo hay en nuestro país que nos está haciendo decaer en la inversión. Sí, pero también, en honor a la verdad, también nosotros tenemos que señalar que hay un conjunto de factores que ese informe determina los índices de inversión, y no en todos esos factores efectivamente Chile ha decaído en los puntos respectivos. Lo que yo creo que efectivamente hay de cierto que nosotros, y de hecho el gobierno se establece este Consejo de la Productividad porque evidentemente consideramos que hay ciertos diagnósticos, ciertos puntos que debemos mejorar como industria, ¿eh? Y en ese sentido hay una política pública clara en torno primero a determinar, ¿sabes qué?, en qué estamos fallando. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que se está haciendo a nivel regional, o sea, con la declaración del clúster minero Antofagasta, que efectivamente está sentando por primera vez a todos los actores, y digamos, ¿sabes qué? ¿Qué piloto de región queremos, siendo que nosotros somos una región eminentemente minera? Entonces, eso es un diagnóstico que es la conjunción de dos elementos: el privado, que está preocupado, ¿cierto? Está preocupado, pero por cierto también del Estado, que dice, ¿sabe qué? Y del gobierno regional en particular, ¿sabe qué? Nosotros debemos mejorar estos índices, puesto que si no, nosotros vamos a decaer y quizás vamos a seguir bajando en estas cualidades o calificaciones que efectivamente... Pero del clúster minero se viene hablando hace muchos años. Sí. Un segundo, Agustín, para poder pasar contigo, porque del clúster minero se viene hablando hace muchos años y ahora recién en una época que se pone en funcionamiento, lo cual me parece un graso error. Pero por la parte de esta discusión, en la medida que los voy escuchando, me llama mucho la atención de que no se mencione a los trabajadores directamente cuando pasamos justamente por este tipo de discusiones, de debate, y al parecer justamente los trabajadores son otra vez los que aparecen al último en este tipo de discusiones que son excesivamente macroeconómicas. Es que cuando los escuchamos hablar parece que los trabajadores no existieran en este país, o que fueran... Al revés, yo dije que nosotros nos favorecemos por los trabajadores. Pero el tema de estas crisis no pasan solo por las condiciones, porque hablemos de las condiciones. ¿Qué condiciones quieren los empresarios? Menores sueldos para los trabajadores, menores regulaciones, menores medidas de seguridad, ¿no es cierto? Y en lo posible, ninguna regulación y ninguna interferencia del Estado, y que los dejen llevarse el cobre como quieran. Lo que pasa es que Chile nunca en Chile han tenido los pantalones para hacer una política para Chile. Porque yo cuando lo escucho hablar, están hablando de política para los empresarios, no están hablando de políticas para Chile, para los trabajadores de Chile. Y cuando queramos hablar en serio de que de verdad queremos a Chile, que de verdad queremos desarrollo en Chile y que los trabajadores avancen, vamos a hablar de otro tipo de condiciones. Las condiciones que se le ofrecen a las empresas son las menos importantes, es lo menos importante. Cuando hablemos de una política de desarrollo regional para la región, que considere una visión de futuro,
Cuando hablemos del crecimiento y desarrollo, el desarrollo donde el ser humano se desarrolla fundamentalmente, y no donde tengamos 20, 40, 100, 200 grandes edificios, 40, 100 hoteles, ¿no es cierto?, de lujo, y sigamos teniendo los cordones de pobreza, ¿no es cierto?, alrededor de la ciudad, y donde muchos de los trabajadores no sean capaces de mirar a sus patrones a los ojos. Cuando logremos avanzar en todo eso, cuando logremos avanzar en eso, vamos a tener una política de desarrollo de verdad y vamos a hacer de esto una región próspera. Cuando cuidemos nuestros recursos como nuestros y no como de la gente que viene a llevárselo, vamos a avanzar. Y para eso necesitamos tener una visión de país, pensando en Chile, en su gente y después en los empresarios que vienen a invertir. Vamos a avanzar cuando tengamos en la región una política que considere diversificación de la economía, que no sigamos pensando en el cobre, vamos a avanzar. Mientras tanto, vamos a seguir con los vaivenes, los precios del cobre lo van a seguir fijando en Londres, ¿no es cierto? Siendo que Chile tiene las mayores reservas de cobre, los precios del cobre se fijan en la bolsa de comercio y no los fija el país que es productor. Me parece importante el punto de Agustín en el sentido de cuánto se ha avanzado también en políticas laborales en este sentido, porque da la impresión cada vez que se empieza a discutir año a año, donde empezamos a ver nuevamente huelgas, paralizaciones, que parece que se da la impresión de que se avanza un paso, pero se retroceden dos con respecto a políticas laborales. No sé si, por lo menos esa es la impresión que da cuando vemos este tipo de información a través de los medios. No sé cuál es tu opinión. O sea, yo creo que, tal como lo comentábamos con Agustín, yo creo que hay que hacer un reconocimiento que efectivamente dentro de un contexto histórico las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores han nacido muchas, en gran mayoría dentro de los movimientos del desarrollo de la federación y de las asociaciones y los sindicatos mineros, y eso es un hecho histórico. Entonces yo creo que efectivamente uno de los más altos índices de sindicalización se produce efectivamente en la industria. O sea, tuvimos a puerta una reforma laboral que efectivamente poco toca en el fondo al desarrollo de la industria minera, porque en el fondo se quería legislar en torno a mejorar las condiciones de negociación y de regulación con el empleador por parte de los trabajadores, principalmente de otras áreas, que es comercio, que es construcción, ¿cierto? Pero efectivamente yo creo que, es parte de un desarrollo también del ejercicio de los trabajadores, de la reivindicación de los derechos sociales y en ese sentido, como gobierno, nosotros debemos propender a que las reglas del juego sean siempre claras entre la relación empleador y trabajador y que el empleador tenga un cumplimiento cabal de la legislación nacional y en ese sentido los órganos administrativos que deben cautelar el cumplimiento de la normativa funcionan. Hablando justamente de ese tema, yo no sé cómo los resiente esto de los trabajadores 7x7 para entrar a hablar justamente de estas propuestas de ley que se han dado a conocer últimamente. Desde esa perspectiva, Antonio, ¿cómo afecta al comercio el tema de los 7x7 que no viven en la región de Antofagasta, que no viven en la ciudad de Antofagasta, que simplemente son como empleadas puertas afuera, vienen a trabajar y después se van a su hogar y no dejan el circulante en la ciudad de la región? ¿Cómo los resiente? Bueno, es un tremendo impacto regional. Yo hice un cálculo que coincide muy cercano con lo que hizo la Universidad del Norte. Son 900 millones de dólares al año que nuestra región deja de percibir por parte de las remuneraciones del 45%, especialmente de los trabajadores mineros. No son solo los trabajadores mineros, lo que pasa es que la proporción de los trabajadores mineros es la más alta. En la construcción también el porcentaje es muy alto, da más del 22%. Son 900 millones de dólares que nuestra región debe recibir. Si lo comparamos, por ejemplo, con el FNDR, ya que tanto estamos peleando por aumentar, son 84 millones de dólares. ¿Ya? Sin embargo, solamente por esta vía la región deja de percibir 900 millones, ¿qué es lo que no podría hacer la región con eso? Así que efectivamente, respecto a las políticas de desarrollo regional, bueno, a mí me correspondió el año 2000 generar la primera política de desarrollo regional a partir de la minería. Fui desde la Seremi, yo era Seremi de Economía, Minería y Energía en el gobierno de Frei y el presidente Lago, así que algo manejo el tema. ¿Ya? Se hizo una política de desarrollo del clúster minero. Desde mi oficina fue el primer lugar donde se escribió eso y lo hicimos con apoyo de la CEPAL aquí en Antofagasta, aun cuanto a los liberales la CEPAL sea el infierno en la tierra. Pero Antofagasta hizo su política de desarrollo regional y lamentablemente desde el gobierno central se llevaron todo lo que había de acá porque ellos no estaban por propiciar que
que nuestra región fuera donde se desarrollara una industria, como usted decía, que tomara la minería y le diera valor agregado regionalmente. No, pues si es que era así, no, tenía que irse a otras regiones. Respecto a lo que tú hablas de la contratación de trabajadores que no viven acá, tampoco al gobierno central es una cosa que le preocupe. ¿Por qué? Porque ellos dicen que de esa manera nuestra riqueza se va a otras regiones del país a través de esos trabajadores que llevan el sueldo y lo gastan en otras regiones. Bueno, son elementos que efectivamente nos complican. Respecto del tema de los trabajadores, evidentemente que se necesita entregarle mayores beneficios a los trabajadores. No por nada, más del 80% de los trabajadores que están en el sector minero están sindicalizados y vemos las consecuencias de eso. Son los que tienen los mejores niveles de sueldo a nivel regional. Aumentar los niveles de sindicalización de los trabajadores permite que estos puedan conseguir mejores formas de negociar con especialmente las grandes empresas. Yo por mi parte represento a las empresas medianas y pequeñas, que en eso poco nos toca. Evidentemente las grandes empresas en Chile han tenido un comportamiento que va en desmedro de lo que precisamente ellas propician, que es el liberalismo de la economía, ¿ya? Han ido en contra de lo que debiese ser su comportamiento. Pero respecto de qué es lo que la minería efectivamente ha dejado, bueno, los que somos nacidos y malcriados en esta ciudad sabemos que la minería es la que ha generado la riqueza que hoy día la región percibe, lo que en 20 años nuestra región ha cambiado del cielo a la tierra. Y no por nada Antofagasta también es la región que tiene los menores niveles de pobreza en el país, por cuanto decir que toda la riqueza que genera la minería no ha quedado acá, también es no decir completamente nadie la lo verdad. está diciendo, pero hay mucha parte de eso que se nos va, está yendo a otras regiones. Puede ser Perdona, un fenómeno natural, una pero cosa cuando le agregaría. trabajan, disculpa, Una vez se me criticó porque yo dije que alegaban que los bonos, los otros trabajadores de otros sectores del país, que los bonos de la minería eran bajos porque les pagaban 12 millones, 13 millones. Ojalá fueran 30, dije yo, porque esos 30 van a quedar acá. Exacto. Justamente quería ir a eso, porque hay otro tipo de costos que tienen los turnos, tiene 7x7, Agustín, que tienen que ver con cuestiones familiares, tienen que ver con cuestiones de seguridad, tienen que ver con cuestiones de salud. Yo no sé cómo ustedes, la Federación Minera, también han percibido cómo este tema de turnos en general, más allá son 7x7, 4x3, 10x10, los afectan también a la misma gente que trabaja en el ámbito Oye, minero. antes de ir al... Sí, adelante. Quisiera dar un matiz sobre el tema de la conmutación de los trabajadores. O sea, existe mucha preocupación de la plata que se llevan los trabajadores. Existe en el comercio, en la seremía de minería, en las universidades, un estudio de cuánta es la plata que se pierde al declarar el 70% de concentrado que se va declarado como material estéril. A ver, sí, efectivamente, eso lo hace aduana. Yo alguna vez, eso hay mucho de paradigma al respecto, ¿ya? Yo como seremi de minería me preocupé mucho de ese tema y aduanas me logró demostrar que yo estaba totalmente equivocado, por cuanto la minería que se exporta como concentrado se le hacen 5 análisis de laboratorio respecto a las concentraciones que tiene, no solamente de cobre, sino que también de otros minerales, y se cobra el impuesto correspondiente por todos los minerales, no solo por el cobre. ¿Qué es lo que sucede? Que donde podría haber a lo mejor alguna fuga es, por ejemplo, que se busca el cobre, el oro, la plata, el molibdeno, ¿ya? Eso se busca y se cobra por el porcentaje que tiene de cada uno de los minerales, no solo el cobre. ¿Qué es lo que sucede? Que hay otros minerales que también están ahí. Por ejemplo, alguna vez yo supe que Japón decía que Chile era su principal proveedor de estagmonio. Y yo lo veo y Chile no lo exporta, claro, porque lo sacan del... Pero ¿qué es lo que me decía aduana? Que el costo de sacar el análisis de todos es tan alto que no compensa con el impuesto pagado. Perfecto. La otra pregunta, Sí, hay que subir el impuesto. sí. O sea, lo que tú dices, probablemente los aduaneros te hayan dicho eso, nosotros hemos conversado con las asociaciones aduaneras y nos dicen que no ocurre, o sea, pero son datos a confirmar. Que autoridad con autoridad tenía que creerle, yo soy aduana decía sí, eso. o sea, nosotros hemos conversado con las asociaciones gremiales y hemos visto y que no ocurre que se hagan análisis del material que se va. Pero independiente... El Ceremi está acá, puede ser. Pero independiente... establece la ley, pues, o sea, Independiente de eso, ¿ya? Independiente de eso, el ¿cuánto se llama? El no procesarlos acá en Chile también amerita un estudio económico de cuánta plata estamos perdiendo por dejar que esa mano de obra
se vaya para Hay otro- varios estudios al respecto. El principal vaya para lo hizo otro lado. Alfonso Dulanto. Y la tercera pregunta al respecto es, ¿las empresas declaran realmente todo o declaran renta presunta? En minería, ¿no? Es renta efectiva. Sí, por renta efectiva. Sí. Es renta efectiva. Y, No, si y en con Chile segundo. lo único que tiene renta presunta es la agricultura. No, y los pequeños pymes. Ah, claro, pero no. Sí. Pero yo te digo, igual el cálculo de lo que estamos planteando de fundir y refinar en Chile hoy día... Eso, pero, don sobre Agustín, eso hay ahí- muchos sí, estudios, pero, muchos ojo, estudios. ojo. Y el principal lo hizo Alfonso Dulanto, que fue ministro de Minería y también fue intendente de la segunda región. Y el problema va por otro lado. Por ejemplo, si nosotros decidiéramos no vender concentrado, China no nos compra. China no compra material fundido. ¿Ya? Ellos son dueños de sus refinerías. Lo que sucede es que cada país tiene sus propias Bueno, ¿y por qué los refinerías. chinos están dispuestos a venir a invertir en Chile Para sacar en concentrado. fundición? Para sacar concentrado. Y si No, la fundición es de ellos. en fundición. Con la fundición Están dispuestos de a ellos, venir. de Yo ellos. participé, Antonio, en la Comisión Nacional en la FURI, ¿no es cierto? Fundición y refinería. Y los principales interesados a venir a invertir en Chile en Chile. fundición y refinería son los chinos y los alemanes. O sea, el problema no es que de afuera no exista el mercado para vender el cobre. El problema es que ¿Y por qué no nosotros lo han hecho? queremos. No sé, nosotros. Es que eso es el problema. Te Esa- digo, esa los problemas no es son otros. responsabilidad de los Los problemas trabajadores. son otros, porque el inversionista en Chile, cualquier inversionista extranjero que quiere invertir lo hace. Por lo tanto, si ellos realmente tuvieran esa intención y hubieran hecho un análisis económico, lo habrían hecho, porque Sí, pueden pero es que invertir. ellos lo hacen, pero afuera. Vamos Lo a hacen afuera, continuar, porque vamos a China- continuar China lo con, hacen afuera. vamos a continuar con esta discusión. Todavía no me responde la pregunta de los efectos Ya, colaterales. pero No, no pero hace- a la vuelta de la pausa, porque vamos a una pausa comercial en esta hora de conversar, hora de debatir también, como hemos visto en estos últimos minutos, y regresamos enseguida aquí en Antofagasta Televisión.